Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Sebastián Vargas Malaver y este video corresponde a la etapa 3 del curso de Telecontrol, grupo 47. Bueno, en esta actividad se nos pide desarrollar una propuesta para el proyecto planteado para el curso, el cual es diseñar un sistema a escala para la planta de fabricación de vinos. Entonces, pues en el ejercicio se nos dan 9 etapas para el proceso con este esquema que tenemos aquí en pantalla. Entonces, para iniciar en el proyecto, iniciamos el proceso de recepción, donde dice que las uvas son transportadas del viñedo en camiones de plataforma dentro de cestas plásticas. Las cestas son vaciadas manualmente en una tolva ubicada al inicio de la cinta transportadora, donde el personal obrero colocado a lo largo de la misma se encargará de seleccionar las uvas de mayor calidad, eliminando hojas, uvas podridas, verdes y cualquier impureza o sustancia extraña que pueda perjudicar el proceso. La banda transportadora cuenta con un motor que controla la velocidad. Entonces, para iniciar con nuestro proceso, pues hemos diseñado aquí nuestro motor con nuestra cinta, como la vemos acá, y podemos aquí tener el control de la velocidad. Si corremos nuestro simulador, entonces aquí tenemos el control de la velocidad, donde vamos a poder ver las RPM de la cinta y la velocidad de la misma, controladas a través de este botón. Y a su vez tenemos un botón de emergencia para la cinta. Sería nuestra primera parte del proceso. Entonces tenemos un controlador, un botón de emergencia y pues obviamente nuestros sensores, pues que podríamos sensar sobre la cinta tanto la velocidad como las RPMs. El segundo paso sería el despalillado, que parte de los racimos de uvas son desgranados, caen dentro de un cilindro horizontal perforado con un eje axial que tiene bastones dispuestos en forma de liquidal y que golpea los racimos a medida que van cayendo, y un cilindro gira en sentido contrario. Entonces aquí pues tenemos nuestro eje axial y nuestro cilindro representados de esta manera con sus respectivos sentidos de giro. Podemos girarlos en cualquiera de los dos sentidos según este diseño. Entonces igualmente tenemos una velocidad de cilindro, esta que tenemos acá, nuestras RPM del cilindro, RPM del eje axial y velocidad del eje axial. Entonces aquí pues se busca diseñar que tengamos control sobre las RPM del cilindro con este sensor de aquí. Podemos también tener el sentido en el que va a girar el cilindro. Podemos igual tener control sobre las RPM y la velocidad del eje axial, sentido en el que va a girar el eje axial, en este caso pues tenía que girar en sentido contrario como están en este momento, y también tenemos un botón de parada de emergencia para nuestro despalillado. Entonces pues aquí tenemos dos controles y 4 sensores y otros 2 controladores para el sentido del cilindro junto con nuestro botón de emergencia. Eh, nuestro siguiente paso, nuestro siguiente paso sería el prensado, enfriamiento y clarificación. Entonces dice que a través de un embudo las uvas despaldilladas y estrujadas caen en el interior de las prensas neumáticas que funcionan por inflamiento de una membrana, una prensa por membrana, con un axial grueso de caucho grueso. Entonces este imprime contra un cilindro de acero inoxidable. Tiene un programa de prensado que por lo general dura 2 horas durante el prensado. Llega a producirse la presión del prensado es de 2 bares. Entonces, dependiendo del programa, la membrana se inflará y desinflará cada cierto tiempo, aumentando progresivamente la presión hasta terminar el prensado, con el objeto de evitar el comienzo de la fermentación debido a la temperatura. Entonces, también tenemos que, bueno, después de este proceso, la temperatura disminuye lentamente a través de un intercambiador de calor donde se deja el mosto o la pasta ya presionada a 10 grados centígrados. Entonces aquí pues tendríamos nuestra tercera etapa del proceso, que es el proceso de prensado. Entonces tenemos inicialmente pues una temperatura de prensado, una presión, el tiempo y la temperatura del intercambiador. Entonces tenemos 4 sensores, la opción del intercambiador de calor para pues compensar el calor que necesitamos y un botón de emergencia también para nuestra prensa en caso de requerirse. Esta sería pues nuestra parte del prensado. Si se sigue con el programa, entonces seguiríamos con la centrifugación. Entonces dice que es una centrífuga que aumenta alrededor de 5000 veces el peso de las partículas sólidas, obligándolas a precipitar y ser separadas. Entonces, pues igual tenemos también nuestro controlador de la centrífuga con una parada de emergencia, con su control de velocidad, que podemos controlar las RPMs y la velocidad. Todo esto aquí es estimado
puede programarse más adelante con los valores pues ya un poco más cercanos a la realidad. Lo importante es que tengamos un control de nuestra centrífuga y su sensor respectivamente. Igualmente nos tenemos nuestro botón de emergencia y pues aquí tenemos nuestro gráfico como en todas que nos indica el estado de la máquina. Entonces, si está normal, pues va a estar así en verde y si ponemos el botón de emergencia, pues se colocará rojo, como vemos aquí. Nuestro siguiente proceso es el acondicionamiento de la levadura. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Bueno, nos explican el proceso y se debe tener en cuenta que las levaduras pueden absorber compuestos relacionados con el color del vino, además pues es un proceso de inhibición para evitar el pardeamiento a la misma velocidad que en ausencia de ellas. Entonces, aquí ¿qué debemos controlar? Inicialmente debemos controlar la temperatura del acondicionador, ¿sí? La podemos aquí mantener, aumentar o disminuir, igualmente aquí con un control de nuestra temperatura vamos a poder monitorear la humedad del acondicionador, que sería con este sensor que tenemos aquí. Sigue también, pues aquí se cambió un poco el proceso, entonces aquí también vamos a tener el proceso de fermentación y decantación, luego que es a la par del acondicionamiento de la levadura. Entonces aquí tenemos eh, una, un tanque de fermentación en donde debemos mantenerla entre 14 y 17 grados y con un error de 0.5 grados centígrados. Entonces igualmente aquí con esto mismo lo podemos controlar, para eso es este. Y también dice que la fermentación hay que protegerla y tener cuidado para que con las aperturas de los tanques. Entonces aquí tenemos pues un control para las puertas de los tanques con un testigo de la puerta. O sea, tenemos un control mecánico de la puerta y un testigo de la misma. Es este que tenemos aquí. Nuestro siguiente proceso sería el de la filtración media, donde pues el vino como tal tiene impurezas y pues se hace necesario filtrarlo. Se realiza a través de un filtro de platos dentales de malla muy fina que sirve de soporte, que en este caso es pues, bueno, este proceso que es Kieselguhr o tierra de diatomeas, o sea, esos procesos de coadyuvante como bueno, aquí nos explica el proceso. Entonces básicamente qué es lo que hacemos en la filtración media. Entonces tenemos un tanque, en este caso aquí, donde que va a censar nuestra cantidad de líquido que tenemos en ese momento sobre nuestro tanque y vamos a tener un control de la salida del tanque. Entonces, si vamos a permitir que salga mucho o salga poco. Entonces, tenemos una apertura que podemos cerrar de emergencia y también podemos cerrar nuestro drenaje, ¿sí? En caso de que sea necesario. Continuando con el ejercicio, entonces seguimos con el proceso de estabilización, el cual pues lo que requiere es que cambiemos o movamos nuestro vino hacia otro tanque, en donde vamos a controlar la apertura y el cierre de este. Tenemos que mantener controlada la temperatura del estabilizador, que sería de nuestro tanque, y también podemos censar el llenado del tanque, como lo vemos aquí. Entonces podemos tener un control de la apertura y el cierre con un testigo de que indica que si abre o si cierra nuestro estabilizador. Por último, viene ya el proceso de envasado de almacenamiento, el cual se divide en dos partes. Entonces el primero de ellos es un proceso llamado rinser, que lo que hace es esterilizar y limpiar nuestras botellas. Entonces el cual consiste en que con una sopladora de aire va a soplar aire ionizado dentro de las botellas, lo que va a eliminar cualquier impureza dentro de estas. Entonces, ¿cómo se realiza este proceso? A través de una cinta transportadora, las botellas se ponen boca arriba para que se realice el proceso de aplicar la presión de aire a través de la sopladora. Entonces vamos a tener dos sensores, uno que nos va a indicar la presión de aire que estoy viendo acá y uno que tenemos la velocidad de la cinta. También tenemos un botón de parada de emergencia para nuestra sopladora, que es este que tenemos aquí. Entonces también nos indica nuestro estado de la sopladora en el momento. Verde sería operando sin novedad y roja pues sería en parada de emergencia, como la vemos ahí. Ese sería el primer proceso. El segundo proceso ya sería el llenado como tal. Entonces dice que, bueno, para nuestro proceso de llenado, entonces, ¿cómo se haría? Primero pues tenemos un selector
de si nuestra botella quiere, pues dependiendo si queremos que sea de 1 litro, de 750, serían nuestros 2 selectores. Y pues ya sería el siguiente paso llenar botella por botella. Entonces tenemos aquí un testigo de llenado que cuando la botella llega a su capacidad máxima, pues se dispara. Si lo cambiamos aquí, pues vamos a ver que el testigo se apaga. Entonces, cada vez que el testigo se ilumine, pues el conteo de botellas aumentará en 1. De esa manera podemos llevar el conteo de las botellas que se van llenando. De esta manera, pues tendríamos nuestro sistema SCADA de control de los diferentes procesos dentro de la planta de fabricación de vinos. Bueno, por último, aquí tenemos pues nuestro diagrama de bloques repartido más o menos de manera muy similar a nuestra presentación en pantalla, muy parecido. Pues aquí pues tenemos, en este caso, pues tenemos nuestros comparadores, aquí de diferentes maneras conectados a nuestros slides que pues deben ser reemplazados por nuestros sensores. Tenemos nuestros, bueno, todas las diferentes ejercicios con los que se busca o con los que se programó nuestro diseño aquí para nuestro sistema SCADA. De esta manera pues queda resuelto nuestra planta, nuestro sistema SCADA para fabricación de vinos. Muchas gracias.